Aleluya. Es la bendición más grande que existe. Amén. Y que el ser humano puede disfrutar es la gracia de Dios cada día. Aleluya. Quiero que sepas que la gracia de Dios, antes de meternos en el mensaje, es un regalo que no se recibe por méritos propios. Amén, sino que es un regalo de Dios que recibimos precisamente porque no lo merecemos. Y ese regalo quiero que sepas que Dios nos lo concedió antes de nacer. O sea que para que usted se pueda beneficiar de la gracia de Dios, amén, no es cuando usted se encontró con Cristo. Amén. No, ahí empezó usted a vivir. Usted empezó a vivir a la bendición de Dios, pero desde antes de nacer ya la gracia de Dios empezó a manifestarse en cada uno de nosotros. Aleluya. Amén. Y es un regalo tan tremendo, es un regalo tan poderoso, cuando hablamos de la gracia de Dios, que no entendemos la profundidad que tiene esa expresión, esa palabra. Amén. Es una palabra tan poderosa, la gracia de Dios. Amén. Que ha tenido y tiene poder para transformar vidas imperfectas en camino a una perfección. Gloria a Dios. Aleluya. Es por la gracia de Dios que nosotros vamos a experimentar el cambio transformador en otras criaturas nuevas. Amén. Y ese poder que Dios manifiesta en nosotros para poder cambiar, nos va a habilitar, dice la palabra del Señor, para buenas obras, para que nosotros abundemos más y más. Aleluya. Entonces la gracia de Dios, yo llego a la conclusión que enriquece nuestra vida espiritual y material. Santo es el nombre del Señor. Y quiero deciros algo más. La gracia de Dios nos prepara para heredar su reino. O sea, fijémonos qué importante es la gracia de Dios. Aleluya. Aleluya. Vayamos a la palabra del Señor y vamos con la ayuda del poder del Espíritu Santo a ver un poquito más de profundidad acerca de esta palabra gracia y para qué nos habilita la gracia. Gloria a Dios. Porque la gracia hemos dicho que es un favor inmerecido de Dios para habilitarnos y enriquecernos en su reino, para que podamos manifestar el poder de Él en esta tierra, en esta dimensión. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21, en la Biblia de las Américas, por favor. Aleluya. Apocalipsis, capítulo 22, 21. Fijaros bien lo que dice la palabra del Señor ahí. El que testifica de estas cosas, vamos a leer el 20, dice, sí, vengo. ¿Quién es el que estaba testificando de esas cosas? Jesús. Dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Aleluya. ¿Quién dice la palabra amén? Ven, Señor Jesús. La iglesia. El pueblo de Dios. Amén. Y ahora fijémonos bien cómo acaba el libro de Apocalipsis. La gracia del Señor sea con todos. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Ay, y eso, así termina el libro de Apocalipsis. Sí, así termina el libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Y a mí me ha hecho entender el Señor en ese texto, amén, que el final de una carta es importante. A lo mejor usted sabe empezar muy bien una carta, pero no sabe concluir la carta, no sabe cerrar.
Aleluya, lo mismo que el que sabe escribir un mensaje, empieza con una introducción muy linda, muy bella para poder poner una plataforma, pero no sabe concluir el mensaje. Si no sabemos concluir un mensaje, una prédica, podemos perder el valor y la eficacia de ella. Gloria al Señor. Entonces es importante saber y reconocer que el final de una carta, amén, es de mucho valor. ¿Por qué es de mucho valor? Diga conmigo con la mano levantada. Porque el final de una carta deja algo importante establecido. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y aquí lo que está estableciendo, amén, el apóstol Juan entregándonos este valioso texto que dice: la gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Amén. Es el valor y la importancia que tiene el favor inmerecido del Señor en cada uno de nosotros. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Aleluya. Aleluya. Por eso Juan lo dejó establecido para el final del libro. Gloria a Dios. ¿Cuántos de aquí saben que el apóstol Pablo tenía un problema en su vista? Amén. Por eso él tenía que escribir con grandes letras. Él le dijo a los Gálatas: me amáis tanto, Gálatas, ustedes me aman a mí tanto, que darían sus ojos por mí. Fíjate, y cuando él escribe el libro de los Romanos, lo escribió, él lo dictó, pero lo escribió un creyente llamado Tercio. Pablo decía: la gracia y la paz sea con vosotros. Fue uno de los apóstoles o de los predicadores que más habló, y la gracia de Dios influyó en su vida y en su ministerio. Por eso Pablo fue uno de los que más expuso y habló de este tema tan importante como es la gracia de Dios. Él dijo: la gracia y la paz sea con todos vosotros. Por eso yo creo que la gracia es uno de los favores, por no decir el más. La manifestación de la gracia de Dios en nuestra vida es lo más grande que el ser humano pueda experimentar. Cuando nosotros entendemos el valor y la importancia, somos también bendecidos con una inmensa paz, porque la gracia de Dios me va a llenar de abundante paz. Santo es el nombre del Señor. Yo soy de los que creen que posiblemente la carta de los Hebreos, amén, también la pudo escribir el apóstol Pablo. Por eso, en esa misma versión, en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 25, vayamos ahí, Hebreos capítulo 13, verso 25, el autor de los Hebreos habla con el mismo lenguaje que el apóstol Pablo hablaba a los Gálatas y hablaba a los Corintios. Ahí dice: la gracia sea con todos vosotros. Aleluya. O sea que es algo que debe de estar en nosotros más que cualquier otra cosa. Mira, podemos desear bendiciones grandes de Dios, podemos desear dones, podemos desear, sanidad, podemos desear infinidades de cosas materiales porque las necesitemos. Aleluya. Pero en lo que deberíamos de abundar para pedir a Dios es que su gracia no falte en nosotros. Porque es la bendición más tremenda y más gloriosa que el ser humano pueda recibir. Aleluya. La gracia es un regalo inmerecido. Yo no merezco ninguna de las manifestaciones de la gracia de Dios. Pero como Él es misericordioso, Él es amor. Aleluya. Él es todo bondad. Amén. Él manifiesta su amor hacia nosotros regalándonos su gracia. O sea, ese favor
que ninguno de los habitantes del planeta Tierra merece. No lo merecemos. Gloria al nombre del Señor. Por eso al ego humano no le gusta escuchar acerca del poder de la gracia de Dios. Amén. Porque el ser humano tiene tendencia a que todo lo gana por méritos propios. Y que todo lo que consigue lo consiguió por su valor, por su intelecto, por su esfuerzo. Amén. Pero en lo que es la salvación y en lo que concierne al tema de Dios, aleluya, todo lo que nosotros recibimos, adquirimos, tenemos y somos, es gracias a la misericordia de Dios. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Por eso yo creo que la gracia es una influencia divina que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros. La gracia de Dios no tiene nada que ver con nosotros. Aleluya. Es una influencia, es una bendición que exhala de Él, sale de Él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y lo pone en el corazón de cada uno de nosotros. Quiero que usted entienda que la gracia de Dios no es una recompensa a sus méritos. Aleluya. Pero es que algunos tienen más gracia de Dios que otros. No, la gracia de Dios se ha manifestado por igual a todos. Ahora lo vamos a ver en la palabra de Dios. Lo que pasa es que algunos la abrazaron más que otros. Gloria a Dios. Otros son más conscientes del poder de la gracia de Dios. A su nombre. Tienen más revelación de lo que hay encapsulado dentro de esa expresión, de esa palabra gracia. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es la gracia? Diga conmigo. Es la intención del corazón de Dios. ¿Y qué intenciones, Nazaret, tiene Dios con cada ser humano? Buenas. Entonces la gracia de Dios te alcanza, me alcanza. Dígale al que tiene más cercano y los que me puedan estar viendo o escuchando. Aleluya. Diga conmigo, la gracia de Dios me ha alcanzado. Y esa es la bendición más grande que yo pueda disfrutar en este momento. Santo es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, la gracia de Dios, la intención y el favor de Dios, amén, el beneplácito de la voluntad de Dios, me ha alcanzado. ¿Y para qué me ha alcanzado la gracia de Dios? Diga conmigo, para habilitarnos en muchas áreas de la vida. Aleluya. Yo nunca he predicado esto. Este tema no lo he predicado nunca. Gloria al Señor. El valor de la gracia de Dios. Amén. Pero aparte de que es un mensaje para gente nueva, también es un mensaje para gente que ya está establecida en la iglesia. Amén. Para que nosotros seamos conscientes del valor que tiene la gracia de Dios en cada uno de nosotros cuando recibimos esa revelación de la palabra. Yo quiero compartir con la ayuda del poder del Espíritu para qué es buena la gracia y para qué nos habilita la gracia y el favor de Dios. Vayamos al libro de Gálatas en la versión de las Américas, Gálatas capítulo 1, versículo 15. Aquí vamos a toparnos, amén, con el primer punto en el cual la gracia de Dios te habilita y me habilita. Aleluya. Fíjate para qué me alcanzó la gracia de Dios a mí y a usted. Dice Pablo en este libro de Gálatas capítulo 1 versículo 15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien. Yo siento la presencia del Señor en este momento. Gloria al nombre del Señor. Fijaros bien qué texto, el 15 y el 16. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Aleluya. Entonces, fijaros bien la importancia
del favor inmerecido de Dios. ¿Para qué habilitó la gracia de Dios a Pablo? Diga conmigo, lo habilitó para su llamado. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. O sea que Dios manifestó su gracia en el apóstol Pablo para apartarlo para un llamado concreto y bajarle una revelación que cualquier otro hombre mortal no iba a tener. Entonces, gracias, Señor, por tu gracia. Aleluya. Ahora, ¿cuándo es importante saber esto? ¿Cuándo nos bendijo el Señor con su gracia? ¿Cuándo nos impactó el poder de la gracia de Dios en nosotros? Lo dice Pablo. Dame el 15, por favor. Me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Aleluya. Diga conmigo, yo no había nacido todavía y la gracia de Dios ya me alcanzó. Con un solo fin, un solo propósito, escogerme para Él. Wow. No había nacido y ya había recibido la gracia. Mira, tú sabes que hay personas que se han enterado con el paso de los años de las dificultades que pudieron traer en el nacimiento. Yo soy uno de ellos. A mí mi madre, Dios la tenga arriba y la tiene, seguro. Amén. Ella me dijo que yo tuve problemas al nacer. O sea, fíjate cómo me alcanzó la gracia de Dios. Yo en el cuello traía envuelto en una tripa. Casi me ahogo. Fíjate. Pero Dios ya en su gracia, desde el vientre de mi madre, amén, ya Dios me había bendecido de una manera brutal. Gloria al nombre del Señor. Porque me permitió nacer, aunque tuve dificultades para nacer, nací con un propósito y un llamado. Dar a conocer el poder de la gracia que se manifestó en mí y el poder de la gracia que se ha manifestado en usted. Santo es el nombre del Señor. Entonces diga conmigo con sus manos levantadas. El favor y la gracia de Dios se manifestó en mí, dígalo. Sin haber hecho yo nada bueno. Yo no hice nada. Pero ya se manifestó en mí, gloria al nombre del Señor. Amén. Permitiéndome nacer. Aleluya. Había probabilidades en otros nacimientos que yo he escuchado testimonios de personas que no daban posibilidades de que pudiera nacer esa persona. Tenía todas las posibilidades de morir en el parto o antes en la misma gestación morir. Pero Dios manifestó su gracia porque ya hubo un deseo de Dios de ponerlo aparte para llamarlo y escogerlo. Gloria al Señor. Para hacer algo lindo y glorioso con esa persona. Amén. Entonces, la gracia, diga conmigo, la gracia de Dios conlleva un propósito anticipado de Él. ¿Cuántos entienden esto? Esto es glorioso. Esto es tremendo. La gracia conlleva un propósito anticipado del Señor. Fijémonos y recordémonos la historia de Jacob. Amén. El Señor amó a Jacob y no había todavía nacido. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. No te llena el corazón de alegría. Amén, porque hay personas que dicen, mejor me hubiera quedado, qué sé yo. Yo escuché el otro día a una persona decir por el TikTok, yo me tenía que haber muerto, no tenía que haber nacido. Eso es maldecir el propósito de Dios en su vida. Gloria a Dios. Usted nunca diga eso, nunca pronuncie ese tipo de cosas por su boca. Si usted nació, si usted está vivo, es porque el favor de Dios lo alcanzó con un propósito eterno. Santo es el nombre del Señor. Aunque nosotros somos conscientes de nuestras debilidades, de nuestras deficiencias, santo es el nombre del Señor,
La gracia de Dios es una decisión unilateral de Dios. Por eso dice la Biblia que el que comenzó la buena obra en nosotros, amén, manifestando su gracia, Él la va a concluir, la va a terminar hasta el día de Cristo, porque Dios nos conoció desde antes que nosotros naciéramos. Santo es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Rápidamente, vayamos ahí. ¡Ay, tremendo esto! Jeremías capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tenemos ahí enfocado? Antes que yo te formara en el seno materno, no tenías forma. Dice, pero te conocí. Ahí ya Dios manifestó su gracia, su favor inmerecido. Aleluya. En aquel hombre llamado Jeremías. ¿Quién fue Jeremías? ¿Quién llegó a ser Jeremías? Uno de los profetas grandes que Dios utilizó, amén, para trabajar en el pueblo de Dios, a su nombre y a su gloria, amén. O sea, antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras, o sea, no tenías forma, pero mi gracia te alcanzó, conociéndote yo ya te alcancé. En el conocimiento de Dios ya fuimos nosotros alcanzados. ¡Wow! Mi papá y mi mamá no tenían planes de mí, pero ya Dios me conoció. ¡Ay, qué poder! Gloria a Dios. Vas a luchar con millones y millones. Aleluya. ¿Cómo se llama cuando el hombre inyecta a la mujer? De espermatozoides. Vas a luchar con millones de espermatozoides y tú vas a ganar. ¡Wow! Eso es tremendo. Santo es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Y a veces te puedes mirar en el espejo y decir, pero ¿cómo yo pude ganar? Pero ¿cómo pude yo llegar el primero? Si no soy capaz de llegar el primero, más para arriba de la calle. Gloria al nombre del Señor. Diga conmigo, porque la gracia de Dios me conoció y me apartó. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Dice ahí, antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras, dice ya, te consagré. O sea que la gracia de Dios me apartó, me vistió con un llamado. Wow, eso es tremendo. Yo soy siervo de Dios desde antes que me pariera mi madre. Diga conmigo con su mano levantada, yo soy un hijo de Dios antes de que me diera luz mamá. A su nombre. Por mucho que se proponga el enemigo, el Señor lo reprenda. En cortar eso no va a poder, porque usted y yo ya entrábamos dentro de los planes de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Antes que yo te formara en el seno materno te conocí, antes que nacieras te consagré, dice, y te puse por profeta a las naciones. Santo. O sea, no tenías forma, nadie te conocía, no habías nacido, no sabías lo que era la consagración, no sabías lo que era un profeta, y las naciones ya te conocían. Poder maravilloso de la gracia de Dios. No tenemos ni idea de hasta dónde puede llegar el poder de la gracia. Tremendo eso. Santo es el nombre del Señor. A su nombre. Tú sabes que desde antes que David fuera un embrión, ya fue conocido por Dios. Aleluya. Búscame el texto, por favor. Mi embrión vieron tus ojos. Así viene en la Biblia. Mi embrión vieron tus ojos, los ojos de Dios. Y todo eso gracias a la manifestación del poder de la gracia. Hay poder en Jesucristo. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que yo estoy soltando en esta tarde. Aleluya, quiera Dios que traiga revelación a tu vida. Dice, tus ojos vieron mi embrión. Tus ojos vieron mi embrión.
Los ojos de Dios vieron mi embrión, dice, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. No existían ni los días, ni los años. No existía ni un solo día mío. Dice, pero ya en tu libro están puestos todos los días de mi vida. O sea, Dios tiene un libro en el cual pone el día que usted iba a nacer y el día que usted iba a morir. Si es que la muerte lo va a tocar, porque muchos de nosotros vamos a desaparecer. Solamente la Sarai va a desaparecer porque lo ha creído. Cuando Cristo venga, desaparece. Los que no digan amén se quedan. No, porque digas no te vas a ir. Gloria al nombre del Señor. Amén, es que sí, que me voy. Gloria al nombre del Señor. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. O sea que el Señor mostró a David su gracia desde antes de estar en el vientre de su madre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Por eso, escúchame bien lo que te voy a decir. La gracia de Dios nos habla de salvación. De la salvación tan inmensa que el Señor tiene para nosotros. Aleluya, porque Él fue quien nos eligió. Amén. No fuimos nosotros los que lo elegimos a Él. Fue Él quien nos eligió y nos llamó a nosotros. Por eso el Señor nos llamó desde antes de nacer. Diga conmigo, por su gracia. Y me apartó, diga conmigo, y me apartó con un llamado poderoso. Por eso usted tiene un llamado poderoso, usted tiene que creerlo. Usted tiene un propósito que cumplir en la tierra. Usted no es un accidente. Aleluya. Usted no está aquí por casualidad. Santo es el nombre del Señor. Usted está aquí porque Dios se acordó de usted. Porque Dios pensó en usted. Gloria al Señor. Por eso usted le tiene que dar valor a su vida. Porque ya Dios, desde antes que usted tuviera vida, ya le dio valor a la suya. A su nombre y a su gloria. Entonces, ¿para qué me habilita la gracia, Nazaret? Me habilita para mi llamado. Santo es el nombre del Señor. Gracias a esa gracia, a ese poder de Dios manifestándose en mi vida, yo hoy soy siervo de Él. Y no soy siervo de Él por méritos propios. Yo no hice nada. Él lo hizo todo. No soy perfecto. Gloria a Dios. Pero camino hacia una ¿qué? Hacia una perfección. Por eso dice Pablo, proseguimos. No somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos para vida eterna. Santo es el nombre del Señor. Amén. El segundo punto para el cual lo habilita la gracia. Hemos dicho que el primero, para el llamado. Muy bien. Vayamos al segundo punto para el cual nos habilita la gracia. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. Tome notas. Esto es bueno. Aleluya. En la misma versión de las Américas, por favor. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. Entonces, si no fuese por el poder de la gracia, usted hoy no sería salvo. Entérese de una vez que si usted llega al cielo, no es porque se lo ha ganado. Usted no ha hecho nada y si tuviera que vivir 100 años, en esos 100 años, usted y yo no haríamos nada para merecer la salvación de nuestra alma. Aleluya. Ha sido el poder de la gracia. Por eso dice la Biblia, por gracia habéis sido salvados. O sea, que desde antes que yo naciera ya me conoció. Puso en mí un llamado y me habilitó para alcanzar
la salvación eterna. Entonces yo ya entro dentro de un esquema de Dios. Y eso no va a haber quien lo rompa. Diga conmigo, el propósito de Dios en mi vida no lo va a romper nadie. Búscame el texto donde dice en el libro de los Salmos, Él cumplirá su propósito en mí. Pero ¿quién puede decir, Él cumplirá su propósito en mí? ¿Quién puede decir eso? Quien ha sido consciente para qué lo ha habilitado la gracia de Dios. Cuando yo soy consciente del poder de esa palabra, de esa expresión, de lo que hay encapsulado, poderoso, ahí dentro de esa palabra, gracia, aleluya. Yo recibo una revelación tan tremenda que me hace vivir diferente. Amén. Yo nunca podré decir esto lo he conseguido por méritos propios. Por eso, mira, cuando yo digo eso o se me pasa por la tela de juicio, llegar a pensar eso, estoy anulando la gracia de Dios. Usted sabe el castigo tan grande que eso conlleva. Dijo un rey llamado Nabucodonosor, esto lo he construido yo, la gran Babilonia, este imperio que yo tengo no ha sido por mí. Y le dijo la voz de Dios, tonto, loco, lo que tú tienes es porque mi gracia se ha manifestado en ti. Por no reconocer eso vas a estar 7 años viviendo como las fieras del campo. Gloria al nombre del Señor. Por eso quien no llega a entender o rechaza el poder de la gracia de Dios es peor que un animal. ¿Has visto personas que son peores que los animales? Hay animales que razonan mejor que ellos o que ellas. Aleluya, tienen mejor comportamiento. Valga la expresión, tienen mejor corazón, mejor actitud. ¿Y eso a qué es debido? A que rechazaron la gracia de Dios. Juan 3:36, vayamos a ese texto. No lo tenía aquí anotado, pero ha venido a mi memoria. A ver si es el que yo creo que sí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aleluya. Te voy a revelar algo muy grande. Cuando hablamos de gracia, hablamos del Hijo. No llegaron a entenderlo todavía. Cuando yo rechazo la gracia de Dios, estoy rechazando al Hijo de Dios. Dice la Biblia, la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. ¿Pero por medio de quién? Hijo. Entonces, cuando yo hablo de gracia, hablo del Hijo. ¿Quién merecía? ¿Qué humano merecía que Cristo viniese a la tierra y muriese por él? Por gracia. Favor inmerecido. Entonces, quien cree en la gracia, que es el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Hay algo más terrible y más maldito que eso? Que tú vivas para ser un receptor de la ira de Dios. Mejor no haber nacido, mejor no haber vivido para eso. Porque los planes de Dios para contigo y para conmigo no son eso. Aleluya. Los planes de Dios para usted y para los que me puedan estar ahí viendo es porque Dios quiere salvarlo. Santo es el nombre del Señor. La salvación, dice Pablo ahí, es por gracia. Amén. La salvación no la damos los predicadores. Los predicadores somos el medio que Dios utiliza para regalar esa gracia. Solamente lo entendió Sarai. Los predicadores somos el medio que Dios utiliza para regalar esa gracia a los seres humanos. Por eso yo la mirada no la tengo que tener puesta en ningún hombre, en ningún apóstol, en ningún profeta, en ningún evangelista, en ningún maestro, en ningún pastor. Mi mirada tiene que estar puesta en la gracia de Dios personificada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A su nombre y a su gloria. Uno se salva por la fe en Él. Por eso la salvación, diga conmigo, es un regalo de Dios dentro del poder de la gracia. A su nombre.
Dios no nos ha llamado porque seamos mejores que nadie. Quizás somos los peores del mundo. Fíjate que somos una de las razas más desprestigiadas del mundo. Los judíos y nosotros somos de las razas más desprestigiadas, más vituperadas, más perseguidas. Amén. Que más golpes han recibido a lo largo de la historia. Pero también, y si lo entiendes, aplaudes, donde la gracia de Dios se ha manifestado poderosamente. A su nombre y a su gloria. Tito capítulo 2, versículo 11, en la versión de las Américas. Tito, la epístola del apóstol Pablo a Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Y el 12 dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Aquí he encapsulado un tremendo tema. Yo no he sido bendecido con la gracia de Dios para que mi comportamiento sea del vulgo. Hola. Si la gracia de Dios se ha manifestado en usted, ahí dice Pablo, que es para que niegues toda impiedad. O sea, que lo que tú sabes a ciencia cierta que es malo, dile al que tiene al lado. Si lo sabes, no lo toques. Diga con gracia. Si lo sabes, ni te acerques. No vayas a decirle, agrada a Dios, no le agrada a Dios. Usted se supone que ha sido bendecido con la gracia de Dios. Se supone que en usted hay un conocimiento. Porque el verso 12, el 11 dice, la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación al hombre. Y dice, enseñándonos. O sea que yo soy una persona inteligente. Soy una persona que sé. Y como tengo un conocimiento, vamos a dejarnos de bobería. ¿Esto le agrada a Dios o no? Pastor, está bien que vaya no sé dónde, con 40 años de escuchar el evangelio. Váyase por ahí, se da una vuelta, hombre. A estas alturas de la vida, todavía preguntando boberías de ese tipo. Santo es el nombre del Señor. Se supone que usted tiene un conocimiento de las cosas del Señor. Se supone que la gracia de Dios ya lo está capacitando, ya lo capacitó para saber, amén, lo que es impiedad. Dice, negando la impiedad y los deseos mundanos. ¿A cuántos de nosotros no se nos levantan los deseos de la carne? ¿Y para qué cree usted que Dios lo ha dotado de su gracia? ¿Para qué cree usted que Dios lo ha vestido con su gracia? Para que yo pueda decir no a los deseos de mi carne. Entonces la persona que no tiene capacidad para decir no al pecado, no a la tentación, es que todavía la gracia de Dios no se ha manifestado en él y en ella. Y puede estar viniendo a los cultos y puede estar viniendo a la iglesia 70 vidas con no sé cuántos años o siglos. Pero si yo no he entendido, amén, qué es la gracia de Dios o qué hace la gracia de Dios en mí, amén, entonces yo no voy a vivir en este mundo, ¿cómo dice ahí? Viviendo en el mundo, ¿cómo dice? Sobria, justa y piadosamente. Diga conmigo, eso hace la gracia de Dios en mí. Entonces, ¿para qué me habilita la gracia, maestro Jairo? Para que mi salvación la pueda vivir en la gloria y en la presencia de Dios. Aleluya. Yo no voy a ser salvo allá, yo ya lo soy aquí. ¿Cuántos entienden eso? Pastor, ¿y me podré salvar? ¿Seré yo salvo? Yo soy salvo desde, escucha bien lo que te estoy diciendo, desde antes que mi papá y mi mamá se pusieran de acuerdo. Yo ya era salvo. Amén, porque ya Dios me conoció. Ya Dios me apartó. Me habilitó para un llamado y me habilitó para que yo fuese salvado. Wow. Cristo murió por mí. Entonces diga conmigo, la gracia nos enseña de qué manera tengo que vivir.
¿Cuántos de aquí saben cómo tienen que vivir? Entonces es que usted, la gracia de Dios, lo ha abrazado y está abrazándolo todavía. Santo es el nombre del Señor. Ahora, hay algo importante cuando hablamos de este tema, la gracia. Si la gracia de Dios me ha habilitado, me ha abrazado, yo no puedo abusar de la gracia de Dios. Aleluya. Porque cuando yo abuso de la gracia de Dios me convierto o caigo en el libertinaje. Amén. La gracia me enseña a vivir en el mundo, pero en una forma santa. Aleluya. Entonces la gracia de Dios me está habilitando a mi llamado y a mi manera, amén, de vivir el evangelio. A la manera que yo tengo de vivir el evangelio. Entonces, cuando usted ve a uno que se llame creyente y lo está usted viendo que no está produciendo frutos dignos de arrepentimiento, dígale en su cara, usted no ha entendido la gracia de Dios. A su nombre y a su gloria. Amén. Tercer punto para el cual nos habilita la gracia. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16 en la versión de las Américas. ¿Está ahí enfocado? Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. La gracia tiene un trono. Y hay alguien sentado que se llama gracia. Y ese es Jesús. Ese es Jesús. Fijaros bien lo que dice el texto ahí de Hebreos. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos ¿qué? Misericordia. Y hallemos ¿qué? Gracia para la ayuda oportuna. A su nombre. Entonces la gracia me habilita, punto número 3, para alcanzar el favor y la misericordia. Amén. La palabra misericordia, el que se compadece de mis miserias. ¿Cuántos de aquí tenemos miserias? Todos. Y el que diga que no las tiene es tan miserable que también es embustero. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando yo me acerco, ¿a dónde, Sarai? Al trono. ¿Saben ustedes cómo está tipificado el trono de la gracia en el Antiguo Testamento? En el Arca de la Alianza. ¿Quién podía entrar a ese trono de la gracia? El sumo sacerdote una vez al año. No podían entrar ninguno de los sacerdotes, solamente el sumo. Aleluya. Pero Cristo con su muerte abrió un camino al lugar, al trono de la gracia, a ese lugar santísimo. Aleluya. Fijaros bien que no dice acerquémonos al trono de la justicia. No dice eso. Dice acerquémonos confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque es allí, en el trono de la gracia, donde yo voy a alcanzar misericordia y favor de Dios. Entonces, ¿para qué me habilita a mí la gracia? Para recibir misericordia. Llega el profeta Isaías y le dice a Ezequías, ordena tu casa, porque vas a morir. Dice, de cierto morirás. Y dice la Biblia, que se acercó Ezequías al trono de la gracia. Acuérdate, haz memoria, cómo he vivido delante de ti. Amén. Cómo he hecho las cosas delante de ti, cómo me he conducido delante de tu presencia. Mira, y empezó a recordarle a Dios cómo había sido su forma de actuar y de vivir. Aleluya. Que dice la Biblia que antes de que el profeta Isaías saliera del patio, amén, del palacio, le dijo el Señor, vuelve, amén, voy a añadirle misericordia a mi siervo, 15 años más de vida. Aleluya, gloria a Dios. Entonces cuando nosotros entendemos para qué la gracia me habilita,
Dice, me puedo acercar con confianza. No hay un lugar más seguro. Tú sabes que cuando alguien tenía un problema en el Antiguo Testamento y se ponía agarrado o amarrado o cogiendo o abrazando los cuernos del altar, ahí nadie lo podía matar. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Nadie podía tocar a una persona que estaba acobijándose ahí. Gloria al nombre del Señor. Por eso en la oración del publicano, el publicano dijo, mientras que el fariseo, yo no soy como este, yo soy alguien que ayuna 2 veces en semana, doy mis diezmos, doy mis ofrendas, me visto como nadie, aleluya, tengo una labia para hablar y orar que impresiono a cualquiera, aleluya. Dice la Biblia que no llegó su oración ni al techo, pero el publicano solamente dijo una palabra, sé propicio. Eso viene de la palabra propiciatorio. Aleluya. Amén. Que es donde estaban los cuernos del altar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y ahí nadie podía tocarte. Nadie podía hacerte daño. Gloria al nombre del Señor. Lo que ese publicano estaba diciendo, ahí me aferro al propiciatorio donde tu gracia, tu favor, tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia me podrán alcanzar. Gloria al Señor. ¿Quién abrió ese lugar? Cristo en su muerte. Dice la Biblia que el velo que separaba se rasgó de arriba abajo. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántas misericordias no hemos recibido nosotros a lo largo de nuestra carrera como creyentes? ¿Cuántas veces hemos topado? ¿Cuántas veces hemos tropezado? ¿Cuántas veces hemos rebalado? ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos acercado al trono de la gracia? Y la misericordia y el favor de Dios lo hemos podido experimentar. De hecho, si estamos aquí vivos y predicando es por la gracia de Dios. No porque lo merezcamos nadie. Aleluya, ni el mejor de los predicadores que pueda haber en la tierra hoy en día vivo merece estar predicando por méritos propios. Es por la gracia de Dios. A su nombre y a su gloria. Entonces, fijaros bien, que para poder compadecerse, porque claro, cuando nosotros nos acercamos, Tainá, al trono de la gracia, se compadece de nosotros porque el Señor nos ve frágiles y débiles. Y para poder experimentar eso, Cristo tomó un cuerpo semejante a nosotros y experimentó todo lo que tú y yo podamos experimentar. Se cansaba, fue tentado, lloró, vivió en un cuerpo como el nuestro, aleluya, y experimentó todo eso para poder socorrernos con eficacia. Gloria al nombre del Señor, porque Él sabe lo que es estar en un cuerpo de carne y sabe lo que un cuerpo de carne experimenta. Por eso cuando yo me acerco con confianza al trono de la gracia me habilita para alcanzar la misericordia de Dios. A su nombre y a su gloria. Entonces, ¿es importante la gracia de Dios? ¿Cuántos sabían de esto? ¿Cuántos no sabían de esto? Y hemos hablado en nuestro vocabulario que tu gracia no me falte. Somos salvos por gracia, pero no entendemos para qué nos habilitaba la gracia. Aleluya. Quiera Dios que hoy recibas revelación de esta palabra. Vamos a ver el siguiente punto, el cuarto. Amén. ¿Para qué nos habilita la gracia? Romanos capítulo 12, versos 6 hasta el 8. Romanos capítulo 12, versos 6 hasta el 8. Esto nunca lo has leído de la forma que yo te lo voy a leer. Pero teniendo dones que difieren, escuchen, pongan atención a esto. Dice, pero teniendo dones que difieren, o sea, pero teniendo dones diferentes cada uno,
Dice, según la gracia que nos ha sido dada. O sea, ¿cuántos de aquí son conscientes que tenemos dones? Si no los tienes, pídele al Señor que su gracia te los revele. Pero Pablo dice que nosotros, por su gracia, hemos recibido dones. ¿Y sabe usted para qué ha recibido su don o sus dones? Subraya, para que los usemos. ¿Sabes cantar? Canta. ¿Sabes barrer? Barre. ¿Sabes limpiar? Limpia la iglesia. Aleluya. ¿Sabes danzar? Danza. Tienes un carisma para presentarte a la gente y con tu predicación llevarlos a que el Espíritu Santo los compunja, aleluya, y los lleve al arrepentimiento. Úselo. Gloria a Dios. Entonces, ¿para qué me habilita la gracia? Diga conmigo, para usar eficazmente los dones que ya Dios en su gracia, desde antes que yo naciera, me los dio. Por eso los dones, no los coge una persona cuando ya está vivo. Venimos con los dones de fábrica. Desde la preexistencia, venimos ya con dones. Gloria al nombre del Señor. Entonces tenemos que meternos, acercarnos al trono de la gracia para que el Señor nos haga entender y ver para qué somos buenos. Y es en una casa, en una iglesia, donde se nos va a habilitar y donde se nos va a enseñar y capacitar para qué son buenos los dones que tenemos y qué tipo de dones tenemos y para qué vamos a servir dentro de la casa. Gloria a Dios. Pero fíjate lo que dice ahí Pablo. Pero teniendo dones que difieren, que son diferentes, según la gracia, es según la gracia, Tainá, diferentes según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Dice, si el de profecía, úsese en proporción a fe. Si usted no tiene fe para profetizar y para creer que lo que usted va a hablar es de Dios hablando por medio de usted, cállese. Pero si tiene fe, hable, abra su boca. Dice, si el de servicio, ¿en qué? En servir. Ah, pero yo quiero predicar. Pero si usted no ha empezado a servir primero hay que servir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi Nazaret antes de predicar tuvo que estar años de servicio. Aleluya. Yo, para llegar a predicar, también tuve que servir. Gloria a Dios. Lo que no nos podemos saltar los peldaños de la escalera, porque podemos rompernos una pierna, por no decir una pata. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que ir subiendo peldaños, hasta llegar arriba. Gloria a Dios. El que enseña, ¿en qué? En la enseñanza. Usted tiene un don de enseñanza. Úselo, capacítese, inviértase. Y todo es por la gracia de Dios. Ese don que tiene es por su gracia que Dios le ha regalado y ha derramado ese aceite, esa gracia divina. Gloria al nombre del Señor. ¿No se da usted cuenta que usted ha sido investido de una gracia de Dios? Y usted no puede pasarse la vida escondiendo ese talento, ese don, esa bendición. Haga que disfruten los demás con usted. Ni un amén. Bendito Dios. Haga que la gente disfrute con usted. No haga el payaso. Porque hay mucha gente que hace el payaso. No, yo no estoy diciendo que usted haga tonterías ni boberías para que la gente se ría. Sea útil y que la gente disfrute de lo que usted tiene de Dios. Porque usted tiene mucho de Dios por su gracia. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad. Meterte la mano en el bolsillo y soltar un billete. Si lo sueltas por la gracia de Dios, si no, no lo soltarías porque eres un tacaño, mijo.
Todos somos tacaños, yo voy a soltar 50 euros. Pero estás loco. Aleluya, pero si lo sueltas porque la gracia de Dios te ha bendecido. Y ahí dice, ¿qué dice ahí? El que da, se libre. Aleluya, no seas esclavo del dinero, sino que el dinero sea tu esclavo y tu servidor. Hola. Hola. El que dirige con diligencia, con cuidado, y el que muestra misericordia con alegría. ¿Y todo esto por qué lo hacemos? Por la gracia. Si es que lo dice ahí la Biblia muy clarito. Teniendo dones que son diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Entonces el Señor nos da dones, pero los da, Nazaret, por su gracia. Amén. O sea, el cuerpo tiene diferentes partes y cada parte tiene su propia gracia y su propio don. Hay personas que tienen las orejas diferentes a otras. Gloria a Dios, pero tienen su gracia. Tienen una nariz graciosa. Tienen unas manos graciosas. Tienen unos pies graciosos. Dios te ha querido así. Te ha diseñado así. Y ha derramado su gracia en ti así. Personas que se transforman la nariz, los ojos, la oreja, los dientes, los labios. Ahora últimamente, ¡bumba! Santo es el nombre del Señor, hijo mío. Ya la gracia de Dios te ha dejado. Eso ya no es gracia de Dios. Eso es una desgracia humana. Gloria al nombre del Señor. Usted está bien como Dios lo diseñó. Pero es que me estoy volviendo viejo. Envejezca con elegancia. Gloria al nombre del Señor y con dignidad. Santo es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Cada parte del cuerpo tiene diferentes partes y cada uno tiene su propio don, su propia gracia. Aleluya. Y esos dones, diga conmigo, el Señor me los ha regalado. Porque la Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto. Usted todo lo que tiene, escuche bien, todos los regalos de Dios que están en usted, vistiéndolo a usted, son perfectos. Si esos dones los escondemos, pues la verdad que la perfección de Dios que tenemos en sus dones nos hace vernos de una fea manera. Aleluya. Pero cuando yo me visto, soy consciente y me tengo que vestir, como dice la Biblia, con esos dones según la gracia. Aleluya. Eso me hace hermoso, me hace bello. ¿Cuáles Nazaret era una de las muchas características que tenía David para presentarse? Lo prediquemos el otro día en el Palacio del Rey, que era hermoso. Aleluya. Pero ¿qué es lo que lo hacía hermoso? Los dones, la capacidad que tenía de parte de Dios para tocar un arpa con las manos y hacer que los demonios salieran despavoridos de cualquier vida. Eso lo hacía hermoso. Y sin lugar a dudas que era eso así, porque literalmente dice la Biblia, y Jehová estaba con él. Eso es lo que lo hacía hermoso. Que la gracia de Dios esté contigo es lo que te hace bella. Lo que te hace bello, un hombre elegante, una mujer elegante. Pero si lo que tenemos de Dios lo perdemos, somos fantasmas. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos fantasmas hoy evangélicos por ahí apareciendo y desapareciendo? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Pero quien nos hace bellos, quien nos hace importantes es la gracia de Dios en nosotros. A su nombre y a su gloria. Amén. Entonces nosotros tenemos dones para usar. ¿Amén? Ahora, ¿hay que pulirlos? Sí. ¿Qué es lo que nos ayuda a pulir los dones? Diga conmigo, la oración. La oración me ayuda a pulir los dones que en la gracia de Dios yo he recibido. A su nombre y a su gloria. Santo es el nombre del Señor. Los dones no son trofeos. Los dones que tú tienes no son trofeos que tú has ganado. Son regalos que el Señor nos ha dado y que debemos pulir. Amén. En el Evangelio de la gracia. Aleluya. Debemos entender que todo viene del Padre de las luces. Amén. Para habilitarnos para ser útiles en su reino. Santo es el nombre del Señor. ¿Tú sabes que Pedro sanaba con su sombra
a pesar de que tenía un carácter feísimo. Pero los dones que tenía Sarai eran por la gracia de Dios. Cuando la sombra de Pedro se paseaba por las calles, ¡wow! Con el carácter que tenía, pero decía Dios, pero te he vestido con mi gracia. Y sanaba a los enfermos. Santo es el nombre del Señor. Pedro era de mecha corta, explotaba rápido. Gloria a Dios. ¿Tú sabes que Pedro andaba en la mayoría de tiempo armado? Aleluya, le cortó una oreja, Malco. Tuvo conflictos con Pablo y negó al Señor y hasta lo maldijo. Pero su gracia lo había alcanzado. Gloria al nombre del Señor. Y aunque él sabía y reconocía el carácter que tenía, no escondió los dones que él tenía por la gracia de Dios, sino que los usó poderosamente para alcanzar a las almas. A su nombre y a su gloria. Amén. Y te voy a dejar con la quinta cualidad, amén, en la que la gracia nos habilita. A mí me encanta este te va a gustar. Yo lo dejo ahí como broche de oro. Amén. Segunda de Corintios 12:9. Mira para lo que nos habilita la gracia. 12:9 de Segunda de Corintios. ¿Lo tenemos ahí? Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Wow. Repito, te basta mi gracia. Diga conmigo con su mano, levante su mano y diga conmigo, voz en cuello, la gracia de Dios me es suficiente, me basta, porque Él perfecciona su poder en mí. Wow, qué tremendo eso. Dice, por tanto, muy gustosamente me voy a gloriar en las debilidades mías para que el poder de Cristo more. Entonces, ¿para qué me habilita la gracia, maestro Jairo? Para recibir con más fuerza el poder de Dios. Entonces yo tengo que estar activo en la gracia. Bástate mi gracia. Porque si tú, amén, abrazas mi gracia y te deleitas en mi gracia, yo voy a soltar en ti, diga conmigo, el poder dunamis. De ahí la palabra dinamita, un poder explosivo. Un poder que cuando usted emplee con eficacia ese poder, cualquier cosa a su alrededor va a reventar. Cualquier muralla que el enemigo ponga y que parezca infranqueable va a ser pulverizada. Cualquier situación, cualquier problema, cualquier angustia, cualquier enfermedad, cualquier cosa que se ponga delante, usted con ese poder de Dios, con ese poder dunamis, lo va a reventar eficazmente. Bástate mi gracia. Aleluya. Aleluya. Señor nunca nos va a quitar la carne. Nosotros somos seres carnales. La carne y el espíritu van a tener conflictos, pero la gracia de Dios nos va a ser suficiente para poder vencer la carne. Entonces, cuanto más tentaciones tenga, cuanto más debilidades tenga, gócese poderosamente en la gracia de Dios, que lo va a ayudar y lo va a fortalecer para que pueda vencer cualquier debilidad. Gloria al nombre del Señor. Por eso el poder de Dios que derrama en su gracia suple todas mis debilidades. A su nombre. Cuando usted no pueda resistir una tentación, diga, me acobijo, me acerco al trono de la gracia para recibir poder para enfrentar esa debilidad. Y el Señor lo va a vestir a usted con ese poder dunamis para que se levante como un gigante poderoso venciendo la tentación. Tengo dos más, pero ya las daré otro día. Gloria al nombre del Señor. Vamos a levantarnos. Amén. Espero que Dios lo haya hecho entender.